doy una vez Buenas más una noches. bienvenida y les pido siempre que puedan habilitar, por favor, sus cámaras. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches, colegas. compañeros. Buenas noches, compañeros. Bien, hoy día es el turno del último grupo. Deben ser seguramente, a ver, yo creo que sí. Wilmer Aro, Rafael Vázquez, ¿no? Gonzalo Mamani, René Luis Flores, Eliodoro Álvarez y Héctor Baltasar, ¿no es cierto? Ese es el último grupo, ¿no? Muy bien, entonces vamos aprestándonos, colegas, ya sabemos lo que hay que hacer. Y con eso vamos a concluir este, este ciclo, ¿no? Este módulo, el módulo 16, el último coloquio en todo caso, ¿no? Así que, ¿cómo estamos, compañeros del grupo 4? ¿Cómo estamos Wilmer, Rafael, Gonzalo, René, Eliodoro, Héctor? ¿Listos? Buenas noches, doctor. Sí, ya estamos listos para poder hacer la presentación, ¿no? Muy bien, Gonzalo. Adelante entonces. Empecemos. Pueden compartir la pantalla. Adelante. Ya, enseguida, doctor. Vamos a compartirla. A ver, tenemos la presencia de 17 participantes de 21. 17 participantes. Muy bien, han compartido y se puede ver la presentación. Si pueden ampliarlo un poco más, si gustan. Ya empiecen entonces, ya está la presentación. Adelante. Cuando gusten, empiezan. Bien, doctor y compañeros, muy buenas noches. Somos el grupo 4, donde vamos a estar compartiendo diferentes bibliografías respecto a los contenidos sugeridos en esta semana. Ya, Adelante, Gonzalo. Adelante, compañeros. bien, somos los compañeros quienes vamos a exponer, el compañero Héctor Johnny Baltasar Zárate, Eliodoro Álvarez Ayaviri, mi persona, Gonzalo Mamani Mina, el compañero Wilmer Reinaga y el compañero Rafael Vázquez Anaya. Ya, entonces, en ese entendido, voy a ceder la palabra al compañero Héctor Johnny Baltasar. Adelante. Buenas noches, doctor, compañeros y compañeras. El tema que vamos a tocar es de Katharine White, de su formación en una universidad de Estados Unidos, pero ha tenido una formación de maestría a nivel de educación intercultural bilingüe. Luego ha tenido un doctorado en educación, pero hace buenos años ella radica en Ecuador. Su pensamiento es un pensamiento crítico intercultural y de cómo estos pensamientos críticos interculturales van influenciando, por ejemplo, en el contexto latinoamericano.
Entonces, esa es la noción que nos plantea Catherine Watts. Entre su texto, Pedagogías decoloniales, existen varios que van sustentando, pero todos sustentan en sus 15 capítulos una importancia de comprender cuál es una interculturalidad ya estatizada y cuál es una interculturalidad crítica. La idea central está en esos dos. Entonces, la interculturalidad tal como tal... Han dejado de compartir, compañeros, la pantalla. Ahora sí, otra vez están compartiendo. ya. Entonces, Está en bien. esta parte nos plantea dos temas muy importantes, lo pedagógico y lo decolonial. En esta parte hemos podido sacar algunos puntos muy importantes que son el enfoque del mundo dominante. Todos los ponentes parten de que existe una colonialidad del saber que genera un dominio no simplemente en la sociedad, sino también estas han utilizado la pedagogía como nuevas formas de transmitir una relación de poder. Entonces, estos temas, dice ella, deben ser planteados desde una perspectiva descolonizadora. Es muy difícil, dice, plantear o olvidar o desaprender aquello lo que se ha aprendido. ¿Sí? Luego nos plantea este mismo lo pedagógico decolonial una búsqueda de una teoría crítica. Si bien se va partiendo de este término de izquierda, del marxismo, ayudó mucho, dice, a los pueblos indígenas a poder generar o construir un nuevo camino. Es decir, lo pedagógico decolonial tendría que ser un camino que muestre todavía en aspecto de la escuela. Pero es un poco difícil, dice, ¿por qué? Porque el Estado también en el mundo se ha planteado los primeros criterios ya descolonizadores interculturales desde el modo económico. Entonces ese es el punto débil, dice, pero que se puede superar. Ahora, lo pedagógico decolonial, ¿a qué tipo de racionalidad nos debe llevar? Nos indica, ¿no? Pero para eso, para salir de esa racionalidad ya dominante occidental que ya conocemos, nos dice que la pedagogía, una teoría crítica, nos debe ayudar a tener un pensamiento más de igualdad, ¿no? Dejar el pensamiento que es de jerarquía, patrones de poder pedagógico, lo que ya se establece son modos de aprender. Los dos puntos importantes de este capítulo nos recapitula que lo pedagógico es crítico. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar lo que son los términos de occidentalización como una institución total de la educación, es decir, la educación o la escuela ha cumplido esa función de occidentalizar a las personas en América Latina. Luego, el segundo punto que podemos recalcar o rescatar en este punto es de cómo podemos comprender el otro que somos nosotros, o un mundo, poder liberarnos de las condiciones de racialización. Si bien la escuela ha tenido esas nociones, pues muchos actuamos, dice, de esa noción de occidentalización. Entonces es necesario salir de esas condiciones de racialización. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en el tercero y en el cuarto hasta el quinto toca este punto de pensamiento y pedagogía de Paulo Freire y Franz Fanon, ¿sí? Y ellos plantean, por ejemplo, Freire una noción de deshumanizar y Fanon una noción de descolonización, ¿sí? Y los puntos importantes son leer críticamente el mundo, nos dice Paulo Freire, porque hay un patrones de poder o relaciones de poder que está el maestro y la escuela. Ese es un punto de partida, dice que no encuentra lo humano, el indígena o el que vive, el trabajador obrero, la educación quizás ya más mezclada con ámbito urbano y rural, dice que no existe una existencia natural más humana. Entonces, ese es leer críticamente el mundo. Ahora, otro punto que nos plantea es que la educación puede ocultar la realidad de la dominación y alienación, o puede decir que la educación en un mundo acá a base de conocimiento dice que siempre ha tenido dominación y muchas personas que ya son indígenas de diferentes lugares comenta también de que si ingresan hablando una lengua nativa, un conocimiento quizás más puro, la existencia natural,
Y cuando este sujeto llega a la escuela, pues se adquiere esas nociones o patrones de poder. Y esto genera un tipo de alienación. Y es una parte más de la cultura occidental. Entonces ese fenómeno, dice Paulo Freire, un proceso de alienación. Ahora, ¿qué dice Franz Fanon sobre de cómo generar la descolonización? ¿Sí? Plantea un poco más de trabajo, una relación del hombre y la relación con la naturaleza, pero esa relación es el trabajo, el sudor y los cadáveres de los negros, alentando el bienestar y el progreso de los europeos. En esta parte de la realidad africana, es decir, que en África existe mano de obra barata o mano de obra quizás similar a esclavitud, pero este trabajo o mano de obra de los africanos sirve para el progreso de los europeos, especialmente de los países que han generado la colonialidad entre franceses y españoles y italianos, que han generado procesos de explotación de materia prima. Ahora, lo que nos dice Fanon es cómo desaprender todo lo impuesto asumido por la colonización que ha generado una deshumanización. Reaprender sería de los hombres y mujeres y tenemos que reaprender de ese proceso ya ha pasado, ya tiene su concepto histórico, ya tiene una lectura desde diferentes puntos de vista. Ahora, ¿cómo para descolonizarnos tenemos que desaprender o reaprender como hombres y mujeres? ¿No? Pero encontrando el hombre y la mujer su estado natural. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora lo que nos ha llamado la atención es la memoria colectiva, ¿no? Hace un proyecto de colonial. Ahora, en esta parte hace énfasis más que todo de cómo la investigación, acción participativa ha generado una relación directa con la educación popular. En este espacio hay que tomar tres aspectos importantes. La primera es construcción de una historia popular. Acá, por ejemplo, menciona de que muchas acciones investigativas que se generaban en América Latina, en los pueblos indígenas o en sectores obreros, generalmente eran hechas por una noción del yo, ¿no? El investigador planteaba una noción del yo. Y esto generalmente repercutía o terminaba estos trabajos de investigación en términos de desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando se habla en una investigación en términos de desarrollo, generalmente se va olvidando de una historia alternativa. Entonces, la investigación, acción en la historia popular ha ayudado a construir una historia alternativa o una construcción de historia. ¿Con qué? Con los actores que iban participando. Entonces, estos han sido llamados por el mismo autor sus objetos principales de orden político y otro educativo. En lo político, que ha generado de que los pueblos o sectores populares se organizaran en partidos políticos en otros lugares y en otros espacios también, y les plantearon una educación popular. ¿Cómo responder a esta cultura popular con una educación que realmente ayude a que genere procesos de concientización, procesos de participación y procesos de reivindicación, generalmente nos manifiesta en este espacio? Ahora, el sujeto a la comprensión de su historicidad. En esta parte, por ejemplo, nos plantea que existen muchas particularidades en América Latina y sobre aspectos que definían identidad y autonomía. Y si los sujetos iban al trabajo y estaban en medios de relación generalmente con la economía, y en América Latina la mayoría de las manifestaciones populares o criterios de igualdad ha sido planteado por términos de que el Estado atienda a los sectores populares que pueda generar condiciones de vida. Entonces, eso dice que es una positivización de la cultura popular. Ya han positivizado. Y una vez positivizado también la investigación, acción participativa y la educación popular, generaron, dice, un proceso de concientización y diálogo, ¿cierto? Y en ese espacio, en ese proceso de concientización, que dijeron que los obreros y los sectores populares somos producto de una colonización subjetiva y de una colonización de la escuela. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proponer o escribir nuestra historia desde una realidad vivida. Y este proceso ha generado un proceso de diálogo y ese espacio generó, conforma un pensamiento crítico, como también Falsborda, desde 1970, él plantea que había generado un estudio durante 18 años
para comprender qué realmente ha aportado investigación, acción participativa de educación popular, y lo que ha aplicado durante 18 años llegó a comprender que ayuda a concientizar y dialogar entre una cultura y otras culturas para poder comprender que esta realidad se iba planteando más. Ya ingresaba una educación popular, ya con aspectos de interculturalidad. Y esto, Fals Bordan, durante los 18 años, lo denomina una ciencia popular. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, la educación intercultural crítica se desfasa de un aspecto importante que vamos a mencionar ya, de una educación intercultural ya positivizada. Entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos de positivización? Cuando el Estado ya asume estos criterios de interculturalidad desde una posición moderna. En este espacio nos reflexiona el autor que la mayoría de las educaciones interculturales en América Latina se han gestado en gobiernos de neoliberalismo, en el caso de Bolivia. Entonces, ¿qué ha pasado? Dice, para que este fenómeno iba pasando. Entonces, para este fenómeno que iba pasando, dice que ha habido un proceso de asimilación. El Estado, bajo pedidos de sectores sociales o sectores populares, han generado concientización. Incluso los mismos actores que eran populares han sido representantes del Estado y ellos dijeron que el Estado tiene que tomar la posición intercultural de forma positivizada y se han constitucionalizado en temas de educación, salud, incluso en ámbitos de política. Ahora, ese proceso de asimilación también el Estado ha tenido y el Estado ya maneja como discurso que la educación intercultural es un fenómeno social que además es un derecho de los pueblos indígenas. Entonces, este tema dice que ya está positivizado, posiblemente puede ser moderno, y esta modernización, porque el Estado es una expresión moderna, es una organización que dice que venía de lo comunitario, que además antes han dicho, esto comunitario no es un Estado. El IU no es un Estado, dijeron. Entonces se ha formado el Estado con los poderes fácticos, un poder ya generado, un poder ejecutivo, sinónimo de un reinado, un poder legislativo, un sinónimo de control de ciertos grupos, de cierto grupo de personas sobre el Estado. Entonces ahí está el ejército. Entonces dice que este fenómeno es peligroso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Entonces, esta interculturalidad ha sido funcional y ha ingresado a las aulas. Incluso ya hay leyes positivizadas, ya es funcional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, cuando las instituciones del Estado asumieron la interculturalidad funcional, en este espacio, posiblemente la práctica de la lengua y los saberes, dice, en la escuela no se llegan a practicar. Pero en los documentos oficiales de los estados, en temas educativos, está presente la interculturalidad. Y esto es peligroso, dice. ¿Por qué? Porque se puede hablar de una interculturalidad ya bien desarrollada en el estado, más avanzada, más modernizado, pero esto hace que los pueblos indígenas puedan perder ciertos criterios o patrones culturales ya milenarios, ¿no? Como saberes ancestrales, prácticas culturales que generen o comprendan la vivencia nativa, y así también algunos conocimientos que no han sido considerados ciencia puedan ser ya incluso transferidos a la cultura occidental. Entonces, el conocimiento que se genera en la práctica. Entonces, esto funcional puede afectarles. Ahora, ¿qué pasaría si pasaríamos a una interculturalidad crítica? Ya la intercultural crítica ya dice el Estado, si bien ha reconocido estos patrones interculturales, no, estos patrones interculturales siguen siendo modernos, siguen siendo occidentalizantes. Entonces, tenemos que desaprender lo que habíamos aprendido en la escuela. Es un fenómeno que todavía muchos dicen que no han comprendido. Incluso en ninguna parte del mundo se ha intentado hacer lo que es la intercultural crítica, porque es desaprender todo lo que se había aprendido. Ahora, pasando a la tercera categoría que nos llama la atención, es generar políticas educativas que promuevan la práctica intercultural. ¿Sí? Si bien ya tenemos avanzado la Constitución, avanzadas leyes educativas, entonces tenemos que pasar a una interculturalidad más práctica, donde la crítica sea parte de la práctica pedagógica.
Entonces, se debe desarrollar, dice, unas pedagogías que respondan a interculturalidad ya más crítico-práctica. Es decir, si bien hablamos en una planificación institucional, ya sea del Estado, por ejemplo, de decir, el día, el maestro o la maestra genera un tema referente a la interculturalidad, digamos, en la lengua, pues esto tiene que ser desarrollado, dice, en la práctica. Si en caso el maestro, este instrumento o esta disposición normativa ya aplicada por el Estado que es producto de una interculturalidad crítica, entonces estaríamos llegando, dice, a una interculturalidad funcional, estaríamos volviendo. Entonces, por eso dice que el maestro es importante para que la interculturalidad en su forma pragmática se lleve en el aula, depende del maestro. Por eso el maestro dice, como en Ecuador, en otros países, es importante. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas originarios parten de esa criticidad. Entonces, si bien vamos a valorar conocimiento, vamos a valorar prácticas sociales y decir, si vamos a ingresar todavía el diálogo de saberes, entonces tenemos que posicionarnos como maestros en estos dos aspectos muy importantes, lo funcional o lo crítico. Entonces, esto nos va a traer, dice, una autonomía educativa de carácter indígena que se exprese una afirmación identitaria, es decir, la escuela, por ejemplo, asuma el rol de que el estudiante pueda conocer su propia cultura. Si bien más antes el estudiante tenía una identidad cultural indígena, pero ingresa a la escuela, desaprende sus conocimientos, pues, y aprende otra lengua, otros valores universales. Ha desaprendido su propia cultura, su propio conocimiento. Entonces, cuando la modernidad ha avanzado, dice, entonces tenemos que desaprender lo que antes habíamos desaprendido. Lo que hemos aprendido en la escuela tenemos que desaprender y pasar a aprender nuestros propios conocimientos ancestrales de pueblos indígenas originarios, pero desarrollados desde la escuela. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en un último nos llama diferenciar lo pedagógico y la pedagogía, o la pedagogía y lo pedagógico. Entonces, la pedagogía, como hemos dicho, son patrones de reproducción de poder y de dominio. El poder, por ejemplo, hemos dicho que el Estado tiene poder, sigue siendo manteniendo, y el dominio son los conocimientos o los patrones culturales que la escuela iba reproduciendo. Ahora, lo pedagógico, ¿qué es? Es ingresar a comprender de las diferentes experiencias indígenas originarias, de que poder comprender otras formas de diálogo, ¿no? Si bien en la cultura occidental hay un diálogo, es diferente, pero en los pueblos indígenas existe otra forma de diálogo, pero centrada en una cooperación en la existencia comunitaria. Ahora, otro dice que el arte y el actor creador debe ser de una pedagogía decolonial. Si bien hemos empezado ya en la escuela todo a practicar una interculturalidad crítica, entonces el arte nos debe ayudar, dice, a comprender qué es realmente una pedagogía decolonial. Visibilizar las memorias colectivas de los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes de que siempre ha vivido relaciones de poder, ¿no? Entonces, esto tiene que pasar, dice, referenciado en el último capítulo 15, nos dice, tomar el paradigma del buen vivir, vivir bien. Entonces, esto no tiene que ser un eslogan, dice, de carácter de constitucional o carácter de constitucionalismo, que es moderno, sino tiene que ser, dice, una acción separada del desarrollo. Si el vivir bien vamos a comparar con desarrollo, entonces vamos a volver a funcionar, vamos a volver lo funcionales. Entonces, lo vivir bien puede convertirse en una interculturalidad funcional. Si el vivir bien separamos del desarrollo económico, entonces vamos a encontrar, dice, este tema. Un tema muy interesante que me ha llamado la atención. Una opción es vivir bien la vida como fuente y el fin de la educación, como comunicación, cooperación e innovación, y reemplazar el desarrollo como meta, pero tiene que ser la felicidad como fin de la educación. Pero esta felicidad, ¿quién lo hace? Es la vida misma generada de los pueblos indígenas originarios. Por otro lado, aprender la libertad manifiesta de que se puede entender de distintos ámbitos, de distintas posiciones, desde distintas visiones, pero aprender la libertad, dice, es construir un mundo para todos, una nueva escuela, y que esta escuela ayude a construir
una filosofía de vida. Todos los sujetos que ingresen a esta escuela intercultural, pues salgan de esta escuela con una filosofía de vida. Entonces, es lo que he podido comprender en esta lectura, que ha sido muy importante, de diferentes autores que han ido aportando. Siguiente compañero va contigo. Permítanme, son 6 compañeros, ¿verdad? Si usamos el tiempo que ha usado el primero, vamos a tardar 3 horas, ¿no? Solo tenemos media hora más. No sé cómo distribuirán el tiempo al interior del grupo, colegas. Así que yo solo les hago recuerdo de eso. Adelante. Gracias, doctor. Vamos a procurar sintetizar todo el contenido. Prosiguiendo con lo que es las temáticas de las pedagogías decoloniales, vamos a hablar de la pedagogía y antropología filosófica del esclavo afroamericano, que es lo que justamente nos habla en este aspecto. Nos habla de una filosofía educativa donde, pues en una primera instancia, en Norteamérica los esclavos eran considerados pues inhumanos, ¿no? Estaban totalmente deshumanizados y en virtud a eso pues no eran considerados como personas, ¿no? Y sobre esto también existía lo que es el racismo frente a la presencia de las personas que pues en Norteamérica vivían, ¿no? A esto también podemos referirnos sobre lo que es sobrevivir en condiciones de esclavitud. Se convierte en cuestiones existenciales. Es decir, de que cuando los esclavos ya estaban sometidos, pues ellos se han centrado en sobrevivir, en poder existir, en poder proseguir con su linaje, no más allá de lo que, de las situaciones infrahumanas que tenían, ¿no es cierto?, con los colonizadores. Hasta esto también se tiene que rescatar la educación que ellos recibían, que solamente eran considerados hasta el nivel de alfabetización, ¿no? Entonces es un aspecto fundamental que debemos nosotros denotar. La pedagogía del esclavo se centraba más que todo en las prácticas discursivas, es decir, donde se reunían diferentes personas o en barracas de esclavos, donde pues conversaban diferentes aspectos, ¿no? Contaban cuentos, realizaban canciones, bueno, esto pasaba de generación en generación, ¿no? Y así se mantenía lo que es la pedagogía del esclavo, ¿no? Donde tenían que reunirse clandestinamente para poder incluso asumir estas tareas, ¿no? De poder hacer conocer las realidades de su contexto y su cultura, ¿no?, a las nuevas generaciones. Todo estaba centrado en la clandestinidad, todo este aprendizaje. Por eso justamente debemos nosotros también denotar de que aquí en nuestro país lo mismo ha existido, ¿no? Después de la colonización, para poder tener educación, pues se ha tenido que pasar muchas peripecias, ¿no? Y en lugares escondidos donde se llevaba o se desarrollaba una educación, ¿no? Otro aspecto es, otra de las pedagogías decoloniales es hacia una pedagogía feminista negra en Brasil. Bueno, en este aspecto pues se centra más en los movimientos comunitarios que estaban liderados por las mujeres negras, ya que se han centrado más en poder percibir las realidades de organización que tenían en las urbes o las ciudades concentradas, ¿no? A partir de ello, las líderes de estos movimientos eran mujeres, ¿no?, de diferentes edades, donde pues han buscado poder reestructurar su misma organización en los lugares periféricos o en los lugares denominados también de discriminados en este caso, ¿no? Entonces había una lucha en contra de las acciones arbitrarias de las agencias estatales, ¿no?, sobre el desarrollo de la ciudad. No se concentraban, el gobierno no se concentraba en este caso a poder tomar en cuenta las necesidades que tenían, ¿no?, los barrios periféricos, no solamente se centraban en el desarrollo de las ciudades. Entonces, a razón de esto, pues los movimientos comunitarios liderados por las mujeres han empezado a poder reestructurarse y poder formar líderes, ¿no?, dentro de su mismo movimiento. Entonces, estos recorridos
fueron estratégicos y también ha servido para lo que es la formación política, ¿no? También podemos indicar de que pues estas mujeres han sido discriminados por los mismos hombres negros, ¿no? Y también el aspecto salarial estaba pues por debajo de las expectativas, ¿no?, que tenían las mujeres en estos tiempos. Bien, la pedagogía feminista negra en función a los movimientos sociales dirigida por las mujeres negras, como decíamos, se centraba más en poder enseñar acciones políticas, que también eso les permitía pues tener un poco más de conocimiento en lo que es los movimientos dentro de las ciudades, ¿no? El progreso que estaba centrado justamente por los grandes capitalistas, ¿no? Entonces, por ese lado, pues han empezado a conocer y a poder identificar muchas situaciones reales que para ellos era pues como una lucha por la liberación. Otro aspecto de que es las pedagogías decoloniales, podemos hablar de la pedagogía decolonial y educación antirracista e intercultural en Brasil. Ya, esto más se centra en, en el multiculturalismo de identidades culturales, ¿no?, donde se centra en la construcción de un proyecto epistemológico, ético y político, ¿no?, haciendo la crítica a la modernidad occidental. En esto también se hace una reflexión sobre las interculturalidades que existe dentro de la región, como también a nivel mundial, ¿no?, donde tienen que existir diferentes relaciones étnicas raciales. A esto también se mencionan los procesos educacionales a partir de la pedagogía decolonial intercultural crítica, ¿no?, donde pues se hace producción o la producción de conocimientos desde la academia y de los movimientos sociales. Entonces, dos aspectos fundamentales que podemos aquí mencionar es que desde los movimientos sociales se ha impartido la educación y los conocimientos, como también se ha incursionado en las academias, es decir, en la educación regular que tenían por entonces. Entonces, a partir de todo esto, pues se ha hecho la construcción de pensamientos críticos desde la frontera. Quiere decir de que diferentes culturas pueden aunar ideas y criterios para poder tener un fin común, ¿no?, que es la liberación y el conocimiento general. Otro aspecto que podemos mencionar es la pedagogía de la reexistencia. ¿Ya? Esto, pues, denota sobre todo el proyecto moderno colonial, o sea, refuta al proyecto moderno colonial, que no permite la coexistencia entre culturas, ¿no? No reconoce el conocimiento de las diversas culturas que existen en el mundo, ¿no? Y también niega la autoafirmación étnica, ¿no?, y hace perder lo que es la identidad cultural. Entonces, la decolonialidad es un proceso de reconocer otras historias, es humanizar la existencia y devolver la dignidad. Asimismo, la decolonialidad es la autorrepresentación, de autorresignificación y de construcción de nuevas simbologías. Más se centra en lo que es el rastreo de las memorias, ¿no?, el reconocimiento del territorio, es decir, pues nosotros los originarios de estas tierras, pues tenemos derecho a lo que es el territorio y por tanto, pues debemos identificar y conocer ese mismo territorio, ¿no? Hacer prácticas culturales de la vida cotidiana, ¿no? La revitalización cultural, más se centra en lo que es la revitalización cultural y hoy por hoy también hablamos, ¿no?, de la revitalización de los saberes y conocimientos ancestrales. A eso se refiere justamente esta pedagogía de la reexistencia. Otro aspecto de la pedagogía de la felicidad es una educación para la vida. Como justamente decía nuestro compañero Héctor, esto más se centra en el paradigma del buen vivir, el vivir bien y la construcción pedagógica del día después del desarrollo. Es decir, pensar más allá de la modernidad, ¿no?, entrarse o centrarse en la transmodernidad, ¿no? Nada es anterior ni superior a la vida. Está justamente lo que practican nuestros pueblos indígenas originarios, el respeto a la vida, ¿no?, y la coexistencia que tiene que existir entre todo lo que existe aquí en el mundo y el mismo universo, ¿no? La vida es el origen, centro y fin de todo el pensar y actuar humano. Ahí es donde más se centra esta pedagogía de la felicidad, ¿no? La vida es el centro y fin de todo.
Bueno, otro aspecto que también podemos mencionar en esto de la pedagogía de la diversidad es revolucionar la pedagogía para cambiar el estado de cosas, ¿no? Sabemos que la modernidad se centra más en la acumulación de riqueza y poder, entonces debemos despojarnos de todos estos aspectos y dar más sentido a lo que es la existencia y la vida misma, ¿no? Influir la vida como fuente de fin de la educación. Reemplazar el ser desarrollado como meta por el ser feliz. Como decíamos, debemos dejar de lado todo lo material, todo lo que pues, el mundo moderno nos ha hecho creer, ¿no? Que el desarrollo es la acumulación de riquezas, es tener quizá más territorio y esos aspectos materiales, ¿no? Debemos centrarnos, nos dice desde la pedagogía de la felicidad, en ser feliz. Y a partir de la felicidad, pues podemos impartir lo que es una educación digna y eh, digno para todos quienes habitamos este mundo, ¿no? Eso podemos manifestar respecto a las pedagogías decoloniales que Catherine Vaz nos habla. Bueno, vamos a proseguir con el otro compañero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con otro texto que también hace referencia a Pedagogías del Sur en Movimiento, Nuevos Caminos en Investigación. La autora es Patricia Medina Melgarejo. Vamos a hablar entonces en lo que concierne el conocimiento, lejos de ser una entidad o un sistema abstracto, es una forma de estar en el mundo relacionado saberes, experiencias y formas de vida. A eso es lo que lo llamamos nosotros ahora, o lo que lo mencionamos ahora, a lo que emana la naturaleza o la madre tierra en nuestra forma de pensar ahora, ¿no? Eh, Construir opciones epistémicas en investigación en los procesos formativos en el campo educativo. Hace más referencia en lo que es el campo educativo, ¿no? Desde la década de los 60 ya se ha ido vislumbrando lo que es la educación para la periferia, ¿no? De donde podemos nosotros hablar ya con un enfoque más, tener voz y voto, como quien dice, ¿no? Entonces, poder dar a conocer nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestros conocimientos. La otra diapositiva, por favor. Entonces, las pedagogías del sur en movimientos se centran en tres aspectos. Uno que denota es el conocimiento, reconocimiento y interconocimiento. Son tres aspectos en los que se enfoca la autora y obviamente y hace referencia a territorios, ¿no? Territorios que lo ha denominado en 5 bloques. Entonces pasaremos a la otra diapositiva, por favor. En este caso vamos a hablar del territorio 1, memorias y caminos andados, horizontes de la comunalidad. Es un aspecto que hemos ido tal vez en algún momento mencionando esto del tema de la comunalidad. Es un término que tal vez ya estamos de pronto haciendo uso, ¿no? Entonces la comunalidad donde se gestan propuestas colectivas e investigación y información pedagógica, se hace camino al andar comunalidad como una apertura a nuevos horizontes para volver a vivir en común y unidad pensando en nosotros todos, antes que el yo, y con ello ejercer nuestra comunalidad. Tenemos que apropiarnos de lo nuestro. En todo caso, estamos hablando de aquellos conocimientos ancestrales, de esas prácticas culturales, la fiesta, el trabajo, conocimientos, estructuras, valores, principios que también denotan dentro de la cultura andina amazónica. Y con ello desmantelar, hacer un desmontaje de lo que el occidente nos ha impuesto desde su razonamiento y ideología del lenguaje o cultura. Es una de las entonces lecciones que se manifiesta y obviamente hace mención también a varios autores que han trabajado estos temas que sin lugar a duda nosotros ahora lo vamos visibilizando, informándonos para poder también tener aquello que siempre estamos buscando, el posicionamiento, de poder enmarcarnos en todo aquello de esos conocimientos, de esas epistemologías del sur. Pasaremos a la otra diapositiva. También
menciona el territorio, experiencias de construcción de otras maneras de investigar metodologías descolonizadoras. Aquello que en algún momento también ya hemos ido tratando y trabajando seguramente en este posgrado, ¿no? No basta con invocar a la descolonización, sino generar metodologías otras de eso. Y esto es lo que nosotros en este texto hemos estado viendo, que en verdad habla, ¿no?, bastante de lo que ha sido la educación popular, la educación de personas mayores. Son los principios donde evidentemente se ha ido ya ganando espacio para poder hacer conocer aquello que de pronto es muy importante para todos nosotros. Entonces, para volver a vivir en común y unidad, pensando en nosotros, tenemos que siempre, en todo caso, tomar en cuenta la extensión territorial nos permite comprender la importancia de otras formas de hacer investigación, en efecto, otras formas de construir conocimiento, en la cual el diálogo y la participación son las directrices en los procesos, técnicos, instrumentos, herramientas decoloniales desde la pedagogía. Nos habla bastante del uso de esto, de lo que son los instrumentos, herramientas, que de pronto son ya nuestras herramientas que nos van a permitir describir todo aquello que ha sido de pronto sesgado, deslegado, ¿no? Entonces hay opción de pronto de poder hacer invención de uso de algunos instrumentos y metodologías que nos van a ayudar a comprender lo que en el pasado se ha sesgado. Y no olvidemos que también algo que es muy importante, aparte de lo que se ha extractado o se ha hecho abuso de la explotación de los recursos, también ha habido el abuso de lo que son los conocimientos ancestrales. Se ha llevado algo de aquello a Occidente, de allá ha vuelto como un conocimiento universal occidental. Eso es así, se va manifestando. Pasaremos a la otra diapositiva. Pedagogía, estructura, movimiento, nuevos caminos de investigación, también territorio, experiencias de investigación en el diálogo con infancias. Esto tiene que ver, poner en particular atención a las situaciones de los niños y jóvenes y su vinculación con las experiencias laborales, educativas y festivas en los que participan. Esto lo que anteriormente iba mencionando, ¿no? Se habla bastante de aquello que se ha hecho para poder estar ahora donde estamos, ¿no? La educación popular, la educación que de algún momento ha estado generando, ¿no?, conocimientos y ha estado creciendo, y a lo que hemos ido llegando, posicionarnos un poco, pero con un conocimiento occidental, muy poco tal vez con esto que ahora nosotros queremos, en particular, que sea desde nuestras realidades, desde nuestras culturas, ¿no? Entonces, es decir, nos induce a pensar que las raíces socioculturales están construidas y cimentadas por las geografías históricas, filosóficas, etc. Entonces, el entorno que en efecto encamina a los niños y múltiples direcciones, dicho de otro modo, la identidad se construye desde la infancia y esta determina por el mundo que vive y lo rodea en el contexto. La, la pedagogía, el maestro o la maestra, en todo caso, tenemos la dura tarea de poder hacer que aquellos niños y niñas vayan desde esa etapa, ¿no?, posicionándose en todo caso, de que pertenecemos a una cultura, y obviamente aquello debemos de fortalecer desde esa edad. La otra cuestión, finalmente, lo que hace referencia es en el capítulo quinto, investigaciones, otras en transición, diálogo entre diferentes tradiciones de pensamiento moderno, crítico y descolonizador. La propuesta se expresa por una deconstrucción y la posibilidad de ecologías de saber que permitan dilucidar y transmitir a
nuevas configuraciones en el pensamiento y en la teoría educativa y pedagógica contemporánea para América Latina. Esto es muy importante, ¿no? Eso es lo que nosotros ahora con los intelectuales que están emergiendo dentro del sur, Caribe, de los países europeos también que son de la periferia, están de pronto haciendo la sensibilización e información de todo aquello que se ha sesgado y que tiene que ser prioridad en el campo pedagógico. Consideramos que el trabajo está destinado para quienes buscamos hacer otros quehaceres, otras prácticas, otras formas de percibir la realidad y otras formas para construir conocimiento. De todo esto, entonces, habría que ver, son textos densos que en verdad tienen una riqueza de todo lo que nosotros estamos hablando, ¿no? De todo aquello que de pronto es importante revitalizar, fortalecer en todos los aspectos. Cronológicamente va mencionando la autora de cómo se ha ido ya sensibilizando e informando de todo aquello que se menciona, ¿no? Se ha ido perdiendo y obviamente con todo lo que se viene gestando desde el sur es posible y posicionarnos y hacer que esto sea un conocimiento universal. Vamos a dar paso al otro compañero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Vamos a continuar con la exposición del grupo número 4. En esta oportunidad voy a compartir lo que significa una pedagogía decolonial del doctor Alexander Ortiz, acompañado de sus dos colaboradores. Me refiero del magíster o la magíster María Isabel Arias y la magíster Zaira Esther Pedroso. El artículo en sí hace, y creo que es importante recuperar el norte. En esta semana 4 lo que nos interesa es ir puliendo las estrategias para problematizar nuestra realidad. Entonces voy a ser conciso y tengo aquí algunas imágenes de apoyo donde nosotros los formadores, los maestros, los docentes, tenemos que hacer esa lectura de la realidad. Por ejemplo, todavía se ve en el aula, doctor, compañeros, existen clases sin democracia. Ahí el docente, el maestro, es el único que sabe todos los conocimientos. De la misma manera, todavía persisten que no lo dejan hablar al estudiante, ¿no? Todavía tenemos lo que significa procesos educativos que de repente están en contra de la diversidad, no se reconoce. Entonces, bajo esta luz, esta problemática, nosotros tenemos que identificar pedagogías otras, ¿no? Que nos invitan a la descolonización, que por si acaso simplemente es el de reconocer a la nación y pueblo indígena originarios, a los afrobolivianos, cualquier otra persona que de repente no esté dentro de lo que significa el conocimiento científico, que van a la unidad educativa, van a la universidad, a nuestros institutos, no solamente a aprender, también estas personas, estos sujetos van a enseñar. Entonces de ahí debemos partir para ir problematizando lo que significa el tema educativo. Siguiente, por favor. Entonces es momento de hacernos la interrogante, ¿cómo son las pedagogías decoloniales? Son esas pedagogías que nosotros vamos a ir construyendo, que nos invitan a las prácticas insurgentes de resistir, reexistir, revivir. Son las mismas que nos ayudan a sustentar nuestras luchas y nuestras prácticas decoloniales. Esas son las que están en contra al modelo, al monólogo moderno occidental. Son las mismas que trabajan lo que significa el conocimiento plural desde la geopolítica del sur o de la periferia. Entonces, toda esta pedagogía nos ayuda a nosotros a entendernos, a escucharnos, a sentir, a mirar y a pensar. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hay algunas preguntas que me han parecido muy interesantes y nos pueden ayudar en nuestro trabajo, como no como preguntas centrales de repente, como preguntas secundarias. Por ejemplo, ¿cómo se aprende y cómo se enseña en las instituciones u organizaciones educativas? Hay otra pregunta que dice, ¿qué orientaciones didácticas predominan en el aula de las instituciones educativas o organizaciones? Hay otro muy importante que me gusta.
Dice, ¿cómo selecciona los profesores los contenidos que enseñan? ¿Qué contenidos se imparten? ¿Quién lo planeó? ¿Cuándo y para quién? Entonces, esto nos invita a ver lo que significa la realidad del currículo, o por lo menos, perdón, el currículo con la realidad de los estudiantes. Siguiente, por favor. El artículo concluye en la aplicación de la biopraxis pedagógica decolonial. ¿Qué significa esto? Ya nosotros sabemos la vida como centro, garantizar lo que significa la reproducción y la preservación de la vida. Entonces, el tema de la pedagogía decolonial desde el punto de vista de la biopraxis significa que nosotros debemos de poner las acciones que tenemos actualmente para manifestarnos esa transformación en acciones críticas, desobedientes, emancipatorias, indisciplinadas, insubordinadas, que nosotros debemos de alguna manera gestar en el estudiante para que pueda generar esa chispa, para que trabajemos lo que significa la descolonización. Un artículo muy interesante que, bueno, lo voy a dejar hasta ahí para que mi compañero continúe. Muchísimas gracias. Adelante. Compañero Rafael. ¿Qué pasó con Rafael Vázquez? Vamos, colegas, continuemos. Bien, muchas gracias, compañero Wilmer. Me gustaría saber, por favor, si logran escucharme. Sí, perfectamente. Hola. Hola, hola. Adelante, Rafael, te escuchamos muy bien. Hola, ¿me escuchan, por favor, compañeros? Ustedes se los tengo de turno, por favor. Adelante, te Perfectamente, escuchamos. compañero. Adelante, Rafael, se te escucha bien. Sí, creo que Rafael tiene problemas, ¿no? Con la señal. Ha desaparecido. Rafael ya no está en sala. Así que continuemos las otras personas. Rafael ha salido. Adelante, colegas. El último participante. Doctor, con Rafael estaríamos concluyendo, no tiene dificultades. Somos las cinco personas nomás. Ah, ya. Muy bien, hagan que participe entonces el público. Bien, colegas, creo que es muy importante lo que
tenemos que manifestar a partir de lo que justamente nos habla, ¿no?, de lo que son las pedagogías decoloniales. Un aspecto fundamental que debemos recalcar es que todas estas pedagogías decoloniales en nuestra región, como también en el mundo entero, siempre empieza de las luchas sociales, ¿ya?, por la reivindicación, por la liberación, por la emancipación, y esos aspectos que pues por la colonización misma han sido pues impuestas, ¿no?, en las diferentes culturas o pueblos indígenas originarios. Entonces lo importante en este aspecto es que también nosotros, ¿no?, como pueblos indígenas originarios, debemos empezar a proyectarnos desde la mirada misma de las diferentes de los diferentes saberes y conocimientos, ¿no?, ancestrales. Un aspecto fundamental que quiero poner a consideración de toda la sala virtual, la educación, a ver, una consulta, ¿no?, una pregunta. ¿La educación en qué sentido da continuidad con estas pedagogías decoloniales? ¿Será que estamos yendo en ese camino de la descolonización o finalmente solamente estamos con las prácticas coloniales de antaño lo estamos realizando? Entonces, a ver, colegas, a todos de la sala virtual, quisiéramos también profundizar en este tema. La educación, ¿está contribuyendo a la descolonización o estamos sí con las prácticas coloniales de antaño? A ver, adelante, ¿quién se anima, por favor, compañeros? A ver, colegas de los otros grupos, adelante. A ver, vamos a consultar de manera directa al compañero Luis Eber. Luis Eber, por favor, respecto a esa consulta, a esa pregunta. Luis. No hay participación. A ver, la misma pregunta al compañero Edwin Poma. Ya, bien. Gracias, compañero Gonzalo. Doctor, a ver, como se ha indicado la pregunta, ¿la educación está contribuyendo a la descolonización? Bueno, es un tema, como podría ser una tela, mucho por cortar, ¿no? ¿Por qué? A ver, así desde la realidad, desde la praxis, creo que nos falta mucho, ¿no? Aún en las unidades educativas no existe esa forma de enseñar, ¿no?, esa forma de enseñar magistral, donde estamos encerrados en las cuatro paredes. Nos falta, a ver, lo que es abrirnos, ¿no?, a lo que realmente se quiere con la descolonización, ¿no? Evidentemente, de alguna manera, en algunos aspectos, tal vez sí se está tocando, pero yo creo que nos falta, ¿no? Por ejemplo, a ver, quiero indicar lo siguiente, tal vez esto, ¿no?, por la experiencia que se ha vivido, es de que en lo que, a ver, una estudiante, cuando le he conocido a la muchacha, ¿no?, una niña, bueno, hablaba perfectamente lo que es el idioma originario, el aymara y el quechua, ¿no? Perfectamente, pero con el transcurrir del tiempo ya la niña un poco ya tiene vergüenza por su idioma, ¿no? Donde el docente, bueno, por la necesidad también, ¿no?, de poder enseñar el castellano, bueno, ya un poquito se ha ido cambiando esa estructura. Entonces,
Yo creo que, como decía, en la educación hay muchos aspectos que considerar, pero falta. Yo digo así, sinceramente, nos falta mucho, un poco desde poder reconocer lo que es nuestra propia identidad, ¿no? Y a ver, el contexto donde estoy trabajando, trabajo en casi ya en el norte de Potosí, ¿no? Existe todavía las costumbres que están ahí, el famoso Tinku, por ejemplo, esa pelea que existe entre pueblos, ¿no? Costumbre, en la cual si uno de ellos fallece, para ellos es, digamos, un mejor augurio, ¿no? Es una mejor... Eh, va a existir una mejor producción en cuanto a su producto, ¿no? Pero, como te digo, hay que trabajar en esta situación, ¿no? Y hay mucho de qué hablar todavía en cuestión de la educación. Es lo que puedo manifestar, compañero y doctor. Gracias. Bien, creo que es muy importante, doctor, mencionar y también un poco ratificar la educación como tal. Hoy estaba escuchando en una conferencia, en un conversatorio, donde manifestaba, ¿no?, de que los saberes y conocimientos de cada individuo, en este caso de los estudiantes, no están siendo tomados en cuenta, ¿no?, para que puedan ellos formarse para la vida, sino que la educación está formateando en realidad y está dando a hacer conocer otros conocimientos, ¿no?, que tal vez no parten desde la realidad misma, ¿no?, de cada uno de los sujetos. Entonces, un aspecto fundamental que también nosotros debemos entrar en conciencia y en análisis, si verdaderamente estamos en esta tarea de poder hacer la transformación de lo que es la educación, ¿no?, pero partiendo desde las realidades existenciales de cada uno de los sujetos. Bien, compañero Rafael, tal vez podemos argumentar algunos aspectos, si estamos en línea, por favor. Bueno, nuevamente tiene dificultad, me parece. Bueno, a ver, tal vez hay otra pregunta también aquí que podemos analizar. Previo, compañero, no sé si se puede. Adelante, compañero Wilson. Bien, referente a la anterior pregunta, ¿no? Para argumentar un poquito, o sea, cómo está contribuyendo la educación a la descolonización. Yo quisiera profundizar un poquito más esta pregunta, indicando lo siguiente. ¿Cómo estamos nosotros como docentes, a partir de este proceso de formación que hemos asumido, que es el doctorado, cómo estamos asumiendo o tratando de implementar lo que es la descolonización en nuestros contextos educativos? Ya, si bien estamos en este proceso de formación, estamos analizando lo que es la teoría, estamos analizando textos de diversos autores, ¿no?, que hablan de la necesidad de una descolonización en el ámbito educativo. Pero desde nuestro posicionamiento como educadores, yo me inclino que, bueno, yo me animo a pensar que es una tarea exclusiva de nosotros empezar a caminar o dar los primeros pasos en la práctica de hábitos, prácticas descolonizadoras al interior de nuestros centros educativos. Ejemplo, queramos o no, nuestros estudiantes, la comunidad educativa, la comunidad en la que de repente estamos realizando nuestro trabajo educativo, ya se vive, ya se encuentra con esa mentalidad colonial. ¿En qué sentido, a qué sentido me refiero? Hoy bueno, me gusta siempre, bueno, tomar como referencia hechos que están sucediendo, ¿no? Y en esta noche, ¿no?, víspera de San Juan, bueno, aquí, por ejemplo, yo radico aquí en Oruro, en una provincia, bueno, una localidad que se llama Caracollo, y bueno, ya se sienten los fuegos artificiales. Y yendo un poquito más al contexto donde trabajo, que es el occidente orureño, hay una localidad que se llama Corqui. Y en esta noche empieza pues lo que es el carnaval de invierno, conocido, deben conocer
bueno, aunque sea por referencia, y entonces se toma como una práctica o como una riqueza cultural bueno, del entorno. Ellos dicen es nuestra cultura, pero hasta qué punto esa actividad que se esté realizando, ¿no? Se ha convertido en una práctica naturalizada y se ha mezclado también con prácticas que son heredadas del colonialismo, ¿no es cierto? O sea, ha habido una función, una mezcla entre nuestras prácticas y también algunas prácticas propias del colonialismo. Y que nosotros, bueno, lamentablemente, nos hemos apropiado, hemos naturalizado tales prácticas, hemos adoptado y también adaptado las mismas y las hemos tomado como parte de nuestra propia cultura. Entonces, es una tarea ardua porque lejos de, bueno, enfrentarnos contra el sistema, tenemos que lidiar también con la propia comunidad que cuando uno intenta, ¿no? Realizar alguna práctica descolonizadora, bueno, ya se le viene encima la comunidad educativa, los padres de familia, que por qué está haciendo esto, que por qué está haciendo aquello, si antes no era así, que tal profesor lo hacía así. Entonces, nos encontramos frente a una barrera, una barrera por parte de nuestra propia comunidad, hará que, bueno, supuestamente nosotros tenemos que ir y tratar de implementar, bueno, tratar de, bueno, abrir los ojos y, bueno, iniciar ese trabajo descolonizador. Entonces, eso es lo que yo puedo argumentar, doctor, compañeros. Realmente creo que para aportar en este trabajo descolonizador, creo que los primeros llamados somos nosotros que, bueno, estamos analizando, estamos profundizando algunas prácticas, ¿no? Bueno, descolonizadoras, y estamos analizando también, y hago referencia en el anterior coloquio de la semana pasada, cuando el doctor hacía referencia, ¿no? Y hacía esa diferenciación entre, bueno, apuntaba que una parte de la colonización, bueno, por no decir todo, parte también de lo mítico, de lo espiritual, y hacía la diferenciación entre cristiandad, cristianismo, y bueno, son aspectos que de pronto llaman a la reflexión, llaman al análisis y llaman también a posicionarnos desde un punto de vista personal descolonizador y que tenemos que asumir desde nuestra función como docentes y también como educadores. ¿Seguimos con las mismas prácticas colonialistas, coloniales, o es que estamos ya implementando actitudes y prácticas descolonizadoras en nuestro medio, en nuestra fuente de trabajo y también como personas, ¿no? Ese sería, doctor, compañeros, un poquito para contribuir, ¿no? Interesante el diálogo que ha iniciado el grupo y solamente como argumento. Nada más. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero Wilson. Creo que es muy importante, ¿no? Poder justamente diferenciar, ¿no? La tarea que nosotros estamos llevando adelante, ¿no? Y entonces una tarea muy ardua, donde también nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Si estamos o no estamos desarrollando lo que estamos hablando, ¿no? En todo este periodo de formación. Bien, a ver, tal vez un poquito más, tal vez para poder hacer la participación de los compañeros. Otra pregunta que podemos manifestar es, ¿desde qué locus de enunciación se planifican los contenidos? Desde que bueno, dentro de nuestra malla curricular existe el currículum regionalizado, ¿no? Que también rescata, ¿no? Algunos contenidos o saberes de las diferentes regiones, ¿no? Entonces, ahora, ¿será que desde el Ministerio de Educación esos contenidos que son generales, que también hace la movilidad de los estudiantes de un sector a otro sector, serán tomados en cuenta este locus de enunciación, el posicionamiento que nosotros debemos desarrollar? A la compañera Nancy Ruiz, por favor. Buenas noches, ¿puedes repetir por favor la pregunta? Tengo un problema con el audio. Ya, ¿desde qué locus de enunciación se planifican los contenidos dentro de la educación regular? ¿Se estarán tomando en cuenta
este posicionamiento que tienen, por ejemplo, nuestros estudiantes, estará planificado en ese sentido. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Desde qué locus de enunciación se planificaron o están planificados los contenidos? Bueno, en la realidad, ¿no? En la que vivimos nosotros, creo que planificamos desde nuestra comodidad, se puede decir, ¿no? Porque generalmente pensamos en nosotros y no en los estudiantes. O sea, no estamos viendo su necesidad, su realidad. Tal vez esa es una de las fallas que tiene hoy el sistema educativo, de que nosotros como maestros más pensamos en nuestra comodidad, en dar nuestro contenido, pero no estamos, digamos, tomando en cuenta esa necesidad que tiene el estudiante, esa vivencia. Inclusive con el currículum regionalizado, también simplemente se va y se da los contenidos y ya decimos, estamos trabajando la articulación, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ir de otra forma, ¿no es cierto? Más encarar lo que es esa visión, digamos, de la nación guaraní en el caso de Tarija. Entonces, nosotros primero como maestros posicionarnos y para desde ahí trascender, ¿no? Y transmitir a los estudiantes. Ok, compañera, sí, creo que eso también nos tiene que llamar a la reflexión porque sabemos bien de que existimos maestros de una cultura determinada, es decir, aymaras, por ejemplo, que estamos trabajando en regiones quechuas, ¿no? Y viceversa también, ¿no? Entonces, estos aspectos creo que también en cierta forma dificultan, ¿no? El poder desarrollar como corresponde dentro de lo que es la educación de nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, doctor, Compañero, adelante, compañero Melán. sí, hay mucho que avanzar en este debate, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención lo que planteaba Estela Quintar y se me viene ahorita cuando usted plantea, ¿no? Si cómo se planifica los contenidos, si hay o desde qué locus de enunciación. ¿Cómo podemos en un estudiante formar un posicionamiento? ¿Se puede? ¿No se puede? No, hay preguntas, muchas preguntas que surgen. Esa autora hablaba de dos cosas, ¿no? Mientras el profesor tiene el supuesto saber, ese supuesto saber es repetir solamente lo que la modernidad occidental ya ha impuesto a nivel mundial como contenidos, pero el estudiante o en el estudiante no se despierta el deseo de saber, ¿no? Es decir, ¿qué le interesa a él? ¿Qué inquietud le despierta? ¿Qué contenidos de inquietud tiene él o ella, la estudiante o el estudiante? Yo creo que como profesores nunca nos hemos preguntado eso, ¿no? Siempre hemos tratado de cumplir lo que es el contenido programado. Entonces, creo que hay que saber diferenciar entre el supuesto saber que tiene el profesor, ¿no? Y qué pasa con el deseo de saber del estudiante. ¿Lo motivamos? ¿Dejamos fluir su creatividad? ¿Dejamos potenciar, abrir, fomentar, impulsar, ¿no? al estudiante o nada? Yo creo que nada. Pues yo tengo una niña que está en la escuela y veo con mucha pena, ¿no? Su profesor. Totalmente tradicional. Como decía la compañera, ¿no? de Tarija, ponía el ejemplo de... No, pues los profesores no están posicionados epistemológicamente ni epistémicamente. Están lejos. Por tanto, para ellos la modernidad occidental es lo máximo. Y se acabó ahí
ni siquiera es una modernidad occidental europea original, sino es una copia distorsionada, periférica, que perjudica totalmente a los que coarta, que amputa la creatividad de los estudiantes. El dictado tradicional, que mientras más dictado haga el profesor, va a mejorar, dice, su lectura, escritura comprensiva, pero no creo. Y su cotidianidad no está presente para nada, ¿no? Entonces son ejemplos decepcionantes. Pero eso también es lo que quiere la modernidad occidental, los teóricos, ¿no? Es decir, mientras nosotros aquí estamos poniendo en debate lo descolonización o lo decolonial o lo descolonial, lo anticolonial, toda la intelectualidad de la modernidad sigue trabajando pues en cómo destrozar también los pequeños proyectos que están empezando con la descolonización, ¿no? Y obviamente ahí es donde tienen ellos más peso, ¿no? Nada más, gracias. Excelente su argumento, compañero. Es muy evidente, ¿no? Dentro de lo que es la realidad educativa. Incluso me atrevo a decir de que también estamos, bueno, con una contrariedad de los padres de familia, que más se centran en el número de contenidos que se tiene que avanzar y no les importa más o menos el aprendizaje que los estudiantes tienen que tener. Es una realidad esta situación, ¿no? Entonces, creo que debemos seguir, ¿no? Seguir en esta lucha para que podamos, en cierta forma, también, de alguna forma, cambiar, ¿no? La educación en nuestras unidades educativas. Bueno, eso sería, doctor y compañeros, respecto a estas temáticas que hemos podido nosotros profundizar. Gracias por su atención. A ver, han hecho muy buenos análisis, muy buenas reflexiones, ¿no? Los participantes de los otros grupos, ¿no? Enriqueciendo lo que se trató. A ver, la temática es práctica decolonial, ¿no? Acciones del sujeto transformador. O sea, estamos hablando de un sujeto transformador. ¿Quién es ese sujeto? Lo han dicho ustedes también. Es el maestro, el profesor. No va a transformar la realidad el ministro, los viceministros, las autoridades. Es el maestro, ¿no? Y a veces queremos transformar la realidad que está fuera de nosotros, ¿no? Pero en eso hemos avanzado, porque de pronto la realidad había estado dentro de nosotros. Es decir, otra vez tenemos que transformarnos primero a nosotros. Y eso se va a reflejar en la realidad. Preguntaban, ¿no? A ver, ¿cómo transformamos a los niños, ¿no? O la educación está transformando a los niños. Nunca se va a transformar si el maestro no se transforma. Los niños van a ver como ejemplo en el maestro, ¿no es cierto? Si el maestro ha tomado posición, tiene un locus de enunciación, eso va a irradiar, tiene que irradiar, ¿no es cierto? Y el otro elemento va a ser la didáctica también, ¿no? Es decir, ¿cómo logramos que ese locus de enunciación, que es muy académico desde luego, que se habla en un doctorado, ¿no? ¿Cómo hacemos didácticamente que sea percibido ejemplarmente por los estudiantes, ¿no? Y eso es lo que venimos hablando, ¿no? Porque teóricamente ya lo sabemos, todos dominamos en qué consiste salir de la realidad ontológica de la modernidad, ¿no? Hacemos un proceso transmoderno. Ojo, transmoderno quiere decir todavía el viaje. No hemos aterrizado. ¿En qué momento aterrizamos? Cuando llegamos al otro escenario, a la otra realidad.
entre comillas, a la otra ontología. Digo entre comillas, me estoy prestando, porque no es ontología, pero digamos, ¿no? Salimos de esta ontología para otra, pero me estoy prestando. ¿Cuál es esa otra ontología? Entre comillas, ¿no? Ya lo han dicho ustedes también, ¿no? Es la periferia de manera grande, es los pueblos originarios, los pueblos de manera más específica, ya lo han dicho también en la anterior sesión, lo aymara, lo quechua, lo guaraní, o sea, de manera ya específica. El maestro tendría que, ahora sí, difícil, ¿no? Identificarse en el aula, si quiere hablar de posicionamiento. Porque hablar teóricamente no nos van a entender. Tenemos que hacerlo de manera fáctica, práctica, pragmática, ¿no? ¿Qué es ese posicionamiento didácticamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y tiene que ver mucho con la identidad para empezar. Ustedes lo saben. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Desde qué lugar pienso, siento, entiendo la realidad? ¿No? Entonces, cuando esta semana nos está hablando en la práctica decolonial de las acciones del sujeto transformador, es decir, un sujeto, como Wilmer Aro ya lo planteó, ¿no? De manera, uno de los pocos del grupo, específica, ¿no? Pues ese sujeto transformador tiene una lectura de la realidad desde un locus de enunciación ya propio, ¿no? Primero se ha transformado a sí mismo, entonces la realidad obviamente va a transformar, porque hemos dicho varias veces que lo que hacemos con la realidad es que proyectamos como película nuestra subjetividad. Esa objetivación de nuestra subjetividad es que ya está transformado ahora. O sea, antes veíamos una realidad moderna, lo han dicho ustedes. Antes vivíamos, sentíamos, veíamos una realidad moderna. Al haber transformado nuestra subjetividad, ahora, al habernos transformado intrínsecamente, proyectamos esa transformación, o sea, vemos otra realidad, nos damos cuenta de lo que antes no veíamos. Entonces se dan cuenta que la realidad no está fuera, está dentro de nosotros, ¿no? Al habernos transformado, proyectamos eso hacia afuera, eso es la objetivación de la subjetividad. Hemos transformado. Entonces, otra vez, el que tiene que empezar por transformarse es el docente, ¿no? El que tiene que, o sea, tarea difícil, complicada, como si el único culpable fuera el docente, ¿verdad? ¿No? Pero por ahí va el tema, ¿no? Por ahí va el tema. No estamos buscando culpables, sino es el punto de partida, ¿no? Y ustedes también coinciden en esto, en los que han opinado, ¿no? En que nosotros somos el problema inicialmente, yo, usted, cada uno de ustedes. Si nosotros no nos transformamos, no esperemos que los niños lo hagan solitos, o que los padres de familia, o que las juntas, que la comunidad educativa lo haga. Nosotros somos el ejemplo. ¿Se acuerdan de ese profesor, el que baila, ¿no? Celedonio, ¿cómo se llama él? Ese es un buen ejemplo, ¿no? Hoy día he visto otro ejemplo, un moreno, vestido, él enseña vestido de, bueno, del traje de saya afro-boliviana, ¿no? Y hace deporte así, con el ritmo de la saya afro-boliviana y otros ritmos también nacionales. Pero el profesor Leucadio es, ¿no es cierto? En cada fiesta, en cada fecha, en cada hora cívico, él hace historia. Imagínense. No sé si estará en algún programa de la Universidad Pedagógica, pero él es un paradigma. Él lo demuestra primero. Él cree en la danza, ¿no? Él da el ejemplo, ¿no? Entonces, este es ilustrativamente un claro ejemplo a seguir, ¿no? Con respecto, en este caso, al lugar de enunciación.
Si nosotros nos hemos ubicado en un lugar, hemos regresado a nuestro verdadero lugar, ustedes mismos lo han dicho teóricamente, tiene que ser existencial. Es decir, tenemos que sentir, vivir, estar convencidos, creer en eso, ¿no? Y eso no es fácil, lógicamente. Pero o sea, ya miramos, ¿no? Eso es lo lindo, colegas, yo los felicito, ¿no? Ya miramos, ya sabemos dónde está nuestro destino, cuál había sido nuestro destino. Toditos, todos absolutamente, los del curso, saben a dónde. Unos estamos más lejos, otros más cerca. La mayoría tenemos ya el convencimiento teórico, sabemos cómo es esto. El tema es ahora sentirlo, vivirlo, practicarlo, ¿no? En ese momento yo creo que vamos a cobrar vida, rigor, energía, ¿no? Para que eso irradie, como ustedes lo han dicho, al resto, ¿no? Entonces, esto de locus de enunciación, como definición, puede ser tan sencillo, ¿no? ¿Qué es locus de enunciación? Ubicarse en un lugar desde el cual pensar. Bien sencillo, ¿verdad? Pero en la práctica es complicadísimo, ¿no? Miren cuántos módulos estamos, ¿no? Y así es, lo han dicho ustedes. Nosotros estamos trabajando, pero toda la modernidad está en contra de nosotros. Lo decía Melanio, ¿no? O sea, todo el mundo, nuestros propios colegas, están convencidos de que la única vía es la modernidad. Nosotros hemos despertado, entonces estamos yendo en contra de esa corriente, ¿no? Entonces, no tenemos que cejar, no tenemos que ceder, no tenemos que parar, ¿no es cierto? Estamos en el camino correcto, porque estamos contra la corriente. Diría Heisenberg, Juan José Bautista, Semmelman, ¿no? ¿Qué significa pensar? Es ir contra la corriente. Eso significa pensar. Todos, como en el ejército, marchan en un mismo sentido. Imagínense, un soldado sale de esa fila, marcha en sentido contrario. Eso es pensar. Y nosotros exactamente estamos desmarcándonos de la modernidad, como lo han expresado, como dice Catherine Walsh, ¿no? Tenemos que desaprender la modernidad y reaprender ahora nuestro horizonte cultural, ¿no? Y eso es ir contra la corriente, ¿no? El modelo educativo sociocomunitario productivo nos está diciendo implícitamente que tenemos que ir en contra de la corriente, ¿no? O sea, tenemos una ley que nos apoya finalmente, ¿no? Bueno, esta semana entonces la acción del sujeto transformador tiene que arribar en delimitar los supuestos problemáticos, o sea, el problema. Y las exposiciones debieran haber ido en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podemos analizar la realidad para identificar los problemas, ¿no? Y una vez más, también, yo les digo con mucho cariño, ¿no? Hemos acabado, en la mayoría de los casos, recitando lo que dicen los autores. Wilmer Aro lo dijo, ¿no? Yo voy a tratar de ser específico, a ver, enmarcarme en lo que es la semana, eso queremos, ¿no? Obviamente que no es fácil, es rico lo que el primer compañero Héctor lo ha expuesto muy bien, excelentemente lo que dice Catherine Walsh. No es que esté mal, ¿no? Pero a futuro tenemos que ser más sintéticos, extraer lo que nos conviene en la semana. Esta semana estamos trabajando la identificación del problema hasta la formulación del problema, ¿verdad? Entonces, nos hubieran ayudado las exposiciones, o por lo menos ligarlo con eso, ¿no? Con una lectura de la realidad, sí, de algún modo se ha hecho, y hasta identificar el problema, trabajar el problema y formular la pregunta problemática,
¿no? ¿Qué es lo que corresponde en esta semana? No es muy complicado las dos actividades que tenemos, ¿no? De todos modos, el debate que se ha generado es muy importante, muy rico, estamos avanzando muy bien, colegas. Bueno, con eso estamos terminando, entonces yo creo que... Doctor, sí, enseguida, Melanio. Estamos arribando a la conclusión del módulo también, ¿no? Muchos seguramente han enfermado, les pido que se cuiden. Yo también estuve enfermo todos estos días, así que bueno, les pido que se cuiden. Melanio, adelante. doctor, ya finalizando el módulo 16, bueno, yo tenía dos inquietudes, ¿no? Y aprovechando que usted está acompañándonos, quisiera por lo menos empezar la punta del ovillo para seguir esto de, a ver, la premisa de la modernidad o de los colegas que abrazan la modernidad es que la modernidad creó y tiene a la ciencia, ¿no? Y los pueblos originarios, o ancestrales, milenarios, indígenas, no lo tienen ciencia, más o menos eso es el imaginario que se ha ido instituyendo. Pero una pregunta era de mí si hoy, por ejemplo, había una del ministerio, ¿no? Un conversatorio o algo así de los saberes y conocimientos de las NPOs, en el cual decían los pueblos originarios tenían su ciencia, tienen su ciencia. Entonces, yo digo ahora, entonces, ¿cómo hacemos? Si la modernidad nos dicen que no tenemos ciencia y otros dicen que nosotros tenemos ciencia, esa parte, mi duda, doctor, si se puede, está bien conceptualizado o definido o expresado de que los pueblos indígenas originarios tienen su ciencia. Esa es una primera consulta y después la segunda es de la lógica. La ciencia moderna occidental siempre ha manejado la lógica, ¿no? Una lógica formal, ¿no? Entonces, no sé si el pensamiento indígena original campesino, no sé si se maneja así. Solo eso, doctor, gracias. Muy bien, muy bien. A ver, la modernidad es nihilista. ¿Qué quiere decir? Que excluye todo, o sea, no sirve nada que no sea lo suyo. O sea, solo la modernidad tiene ciencia, por lo tanto. Y el resto, cualquier pueblo, no tiene. Esa es su misión. Se va a negar todo, de hecho. Pero nosotros nos damos cuenta de eso, ¿no es cierto? Nos hemos dado cuenta de que no es así. Primero, todos los pueblos tienen ciencia. Todos, absolutamente todos, tienen ciencia. La ciencia está en función a una racionalidad, a una lógica. Pero no hay una lógica única. Hay muchas lógicas. Hemos visto con ustedes en un módulo un doctor boliviano, un PhD, ha trabajado la lógica, ¿no?, de las culturas. Y él habla de tres lógicas. La lógica europea, que es bivalente, aristotélica, bivalente, falso, verdadero, nada más, se maneja así. La lógica de los pueblos orientales, que es trivalente, los chinos, los hindúes, ¿no? Todo el Medio Oriente, y los pueblos originarios, dice este doctor, ¿no? Él es doctor en antropología, que son trivalentes también, dice él, ¿no? Incluye lo que se llama el tercero incluido, o sea, otro tipo de lógica. A nosotros nos han forzado, Melanio, una lógica ajena, que solo nos permite ver dos términos de valor: bueno, malo, alto, bajo, derecho, izquierdo, ¿no? Positivo, negativo. Nos han encasillado, ¿no?
Y una persona que no es aymara ha trabajado Iván Guzmán de Rojas, recuerden, ¿no es cierto? La lógica trivalente y lo ha llevado a la cibernética. Imagínense lo científico que es lo aymara, pero nos han convencido de que es lo más atrasado. Él demuestra que el inglés es inferior al aymara. El inglés es inferior al aymara. El alemán es inferior al aymara. Él lo dice. ¿Por qué? Porque se maneja bajo una lógica binaria, dice, de falso verdadero. La computadora no me acepta, dice, porque es muy pobre. La lengua aymara, dice, como cualquier otra lengua, tiene una lógica trivalente, dice. Tiene 3 opciones, es más rica. O sea, científicamente, ¿no? Entonces, nuestra lógica originaria es totalmente distinta a la lógica eurocéntrica. O sea, hasta pensamos de un modo ajeno, racionalizamos de un modo ajeno, manejamos una lógica ajena. Forzadamente hemos aprendido una lógica ajena para entender la realidad solo de 2 modos, o es bueno o es malo, o es Dios o es demonio, ¿no? Lo han dicho ustedes, nos han distorsionado todo, ¿no? Volviendo al tema de la ciencia, ¿no? Reitero que ciencia tienen todos los pueblos, ¿no? Imagínense nuestra ciencia basada en una lógica trivalente, es multidimensional, ¿no? Entonces, solo así vamos a comprender el porqué de los chamacanis, por ejemplo, que manejan otras dimensiones, porque si no conocemos, vamos a simplemente decir, es costumbre, es creencia, es coincidencia. Los chamacanis, los aymaras conocen, ¿no? Pueden manejar muchas dimensiones, o sea, pueden ellos convocar e invocar a los espíritus que han muerto, entre comillas. La ciencia ahí se hace pis, la ciencia europea occidental, porque solo tiene una lógica bivalente. La lógica trivalente hace funcionar el hemisferio cerebral derecho, activa la médula pineal, entonces podemos entrar a otras dimensiones. Los lama hacen eso, ¿no es cierto? Los tibetanos son nuestros parientes, manejan la misma lógica que nosotros, hasta nos parecemos, ¿no?, a ellos. Entonces, nosotros pues cada vez vamos a entender que nuestra ciencia ni siquiera es que hubo ciencia, fue superior. Miren la tecnología, yo he dado una materia en sociología de la UPEA, Historia de las Culturas 1, entonces ahí nos ha tocado ver Chiripa, Huancarani y hemos terminado con Tiwanaku. Hemos ido a ver Tiwanaku, una cultura megalítica. El corte que está hecho de las piedras es tan fina, los científicos han traído el láser, el diamante, han cortado esas piedras para decir lo siguiente: ¿qué tecnología han utilizado estos indios para cortar esa piedra tan fina? Se han traído, ¿no?, el láser, no se iguala. Es una tecnología, miren, superior. Los ángulos de las piedras, los tamaños, o sea, es impresionante. ¿Ha habido ahí una matemática? Sí, pero es otra matemática que viene de otra lógica, colegas. Pero sí hubo matemáticas. Carlos Millavillena ha encontrado el pi, ¿no?, en Tiwanaku, en el Cusco. El pi, la raíz cuadrada, trabaja él. Pero nos han bloqueado todo, pues, lastimosamente, ¿no? Entonces nosotros mismos estamos convencidos de que lo nuestro no sirve, ¿no? Nuestra ciencia fue superior. Si empezamos a hablar nomás de Tiwanaku, ¿no? ¿Qué dicen ahora para marearnos la perdiz? No. Entonces estos indios no han hecho Tiwanaku, porque es una tecnología muy superior
a lo que hay ahorita en Europa, muy superior la que ha hecho. Entonces, ¿qué dicen? Seres extraterrestres han hecho, ¿no? O sea, dice que los extraterrestres, con eso nos toman el pelo. No, no, no. ¿Qué van a hacer ustedes esto? Los extraterrestres lo han hecho, listo. Asunto arreglado. Entonces, no sé si está respondido, Melanio. Hay mucho que hablar Sí, doctor. sobre esto. Ujú. Y yo creo que sí, a mí me alegra mucho, cada vez estamos avanzando más. Y el tema es, Melanio y colegas, volver a nuestro verdadero camino, a nuestro verdadero origen, a nuestra verdadera lógica, a nuestra verdadera ciencia, a nuestro verdadero locus de enunciación para empezar. Ojo, no estamos para nada diciendo que tenemos que volver a 500 años atrás. Ya les he hablado. La física cuántica nos ha copiado todo. Y la física cuántica es lo más actual que hay, que emerge de la modernidad, que supera la modernidad. El pensamiento complejo es lo más desarrollado que hay en Europa y Estados Unidos. Y es igualito que el pensamiento nuestro de los abuelos. Miren, supuestamente lo nuestro está estancado, ¿no ve? Ellos se han seguido desarrollando. ¿Por qué coincide el pensamiento complejo con lo nuestro? Es exactamente lo mismo, yo me atrevo a decir, exactamente lo mismo. Una realidad multidimensional. Todo está conectado con todo. Lo que le afecta a un fenómeno le afecta a todos. Dice la física cuántica, dice pensamiento complejo, dice el pensamiento originario. ¿No? Les cuento que yo cuando enseño estas cosas a los alumnos, para que me entiendan del pensamiento, de la filosofía, de la pacha, digamos, les hablo de la física cuántica. Les encanta, porque viene de Europa. ¿No ven? Les gusta lo europeo. Y al final les digo, eso es pensamiento originario. Ya no saben qué hacer, ya aceptaron, ¿no? Se les hablo de la física cuántica, del pensamiento complejo, y al final les digo, es lo mismo el pensamiento originario. Entonces recién despiertan, ¿no? Dicen, uy, no sabíamos, no nos han dicho. Bueno, así que la invitación cordial, entonces, mis felicitaciones a seguir abriendo nuestros corazones, nuestros verdaderos corazones, nuestro cerebro. Está en nuestros genes todo el depositario de esta sabiduría que estamos intentando retomarlo. No para volver atrás, sino para proyectarnos más allá de la modernidad, ¿no? Como su propia física cuántica, su propio pensamiento. Con ellos sí podemos hacer interculturalidad, pero con el positivismo, eso ya es retrógrado para nosotros. Lo nuestro es superior. El positivismo está muy atrasado, como dice Alan Turing, ¿no? Lleva 100 años de atrás. Bueno, colegas, no es nuestra fiesta, pero hemos asimilado de algún modo. Se dice que es la cacharpaya entre comillas, Machacmara, del Wilcacuti, ¿no? Del retorno de lo sagrado, de las energías sagradas, como es el sol portador. Esta fecha sería un poco la terminación, la culminación, la cacharpaya o el cacharpari, y bueno, la cara occidental es San Juan, ¿no? Pero de algún modo compartimos. Así que felicidades a ustedes por el esfuerzo que hacen. Tienen que siempre dejar un poco la familia, ¿verdad? Para seguir bregando en el conocimiento. Y mis respetos y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Seguramente nos vamos a ver en un próximo módulo, colegas. Mi aliento para que no se desanimen. Mi aliento para que sigan adelante. Estamos en el camino correcto. Están todos ustedes en el camino correcto. No es sencillo. A todos quienes hemos hecho esta locura de salir de la modernidad, nos ha costado muchas cosas. Es normal. Algunos hasta hemos perdido nuestra familia, ¿no? Eso es normal. O sea, nada es gratuito.
¿no? Todo tiene un costo, ¿no? Pero al final también todo es redituado. Hay un premio al final, ¿no? Bueno, nos vemos entonces en un próximo encuentro, estimados colegas. Energías positivas para cada uno de ustedes. Hikisinkam hilanak kulyakanak, Kepurkam. Que sin cama. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, Wilson, Wilmer, Rubén, Buenas noches, Mario, doctor. Buenas noches, Gonzalo, compañeros. René, Buenas noches, Muchas gracias, doctor. doctor. Edu, Compañeros. a todos, hasta Buenas noches, luego, doctor. que les vaya bien, que nos vaya muy bien.